A un día de la inauguración del Campeonato del Mundo, ya estamos en Ciudad de México listos para llevarles toda la información del pulso del fútbol. La frase del día: toda guerra es un síntoma del fiasco del hombre como animal pensante. John Steinbeck. Don Steven, ¿cómo le ha ido? ¿Dónde anda? ¿Cómo le va, César Augusto? Espero que pueda ver este espectáculo de vista que yo tengo. Estoy desde un lugar, un muelle en el que sirve como parque, donde usted puede ver todo Manhattan. Aquí, en esta belleza de escenario, César Augusto puede ver, por supuesto, las edificaciones más emblemáticas de esta, que es la capital del mundo. Estamos en New Jersey. Ya recogimos nuestra escarapela, nos fue mucho mejor que le escuchaba a usted la historia junto a Diego, que horas esperando la escarapela. Para nosotros fue rapidito y todo ha funcionado divinamente. Ya hicimos recorrido por el MetLife Stadium. Mejor dicho, andamos muy bien, andamos a paso firme aquí en Nueva York. Bueno, me alegra mucho. Yo no lo puedo ver. Hoy no vamos a tener video desde donde me encuentro. Yo estoy en Radiópolis, que es nuestra empresa hermana, W Radio, aquí en México, pero mañana les voy a mostrar paisajes interesantes porque vamos a estar originando el pulso del fútbol desde el Estadio Azteca antes de la transmisión del partido inaugural entre la selección de México y la selección de Sudáfrica. O sea que en ese sentido vamos absolutamente con todo. Mire, le cuento. Hoy las protestas abundan en Ciudad de México. Protestas de animalistas, protestas de veganos que están aconsejando y están promocionando el consumo de alimentos saludables, protestas de personas inconformes con la realización del Mundial, otros que creen que el dinero que se invirtió para la Copa del Mundo era mejor haberlo invertido para hospitales, para escuelas, para infraestructura, carreteras, como sucedió en el 86 en Colombia. Usted no había nacido, pero en 1986 Colombia tenía que realizar el Campeonato del Mundo. Nosotros renunciamos como en el 83 más o menos, y fue el Mundial que hizo Ciudad de México porque tenía toda la infraestructura, y renunciamos porque el Congreso de la República, en el gobierno de Belisario Betancur, decidió que no se podía hacer el Mundial en Colombia porque costaba mucho y porque ese dinero se iba a invertir en hospitales, escuelas y carreteras. Pasaron los años y ese dinero se esfumó entre la politiquería de la gente que lo manejó y no tuvimos ni un hospital más, ni una escuela más y ni una carretera más. Don Steven, ¿cómo la ve? No. Un absurdo por donde se vea. Creo que somos el único país del mundo con ese antecedente de haber renunciado a una Copa del Mundo, a organizarla. Y mire, mucho se habló también de otras sedes de mundiales y de Juegos Olímpicos donde la gente empieza a molestar por ese tipo de cosas, que la inversión es una inversión que no tiene sentido. Y resulta que después de la operación, por ejemplo, a Qatar le quedaron 500 millones de dólares, César Augusto, después de lo que invirtió Qatar, que fue mucha plata, 500 millones de dólares en ganancias. Y eso que ellos invirtieron más de lo que se debía invertir. Entonces, es un gran negocio por donde se le mire. Acuérdese, nosotros hicimos un Mundial Sub-20 y a nosotros no nos quedaron sino cosas buenas. Quitamos las mallas de los estadios y terminaron por hacerse conocidos destinos como el Eje Cafetero, que pues para nosotros es muy popular, obviamente, pero para el mundo no. Desde ahí, el incremento de turistas de Estados Unidos y de Europa al Eje Cafetero incrementó sustancialmente, así que mejor dicho, no me lo recuerde porque me da mal genio acordarme que nosotros tuvimos en nuestras manos un mundial y que al final dijimos que no. No, esa historia es dolorosísima. Mire, nosotros renunciamos al Campeonato del Mundo del 86, único país en la historia, y renunciamos a la Copa América durante la pandemia. Lo increíble es que Argentina y el presidente de la época, Alberto Fernández, levantó la mano y dijo, yo lo hago, y estaba en una situación sanitaria peor que la que tenía Colombia, pero aquí el presidente Iván Duque y las autoridades del momento decidieron que era una irresponsabilidad hacer la Copa América y también tenemos ese hueco negro. Estábamos en estallido social y razones habría seguramente y habría motivos para renunciar, pero queda como un hueco negro en la historia nuestra de haber renunciado a un mundial y a una Copa América. Bueno, le voy a contar varias cosas. La primera, todos los oyentes del pulso del fútbol.
hay una preocupación enorme con la selección mexicana, porque aunque el técnico Javier Aguirre, que dentro de hora y media estará ofreciendo conferencia de prensa aquí en el Estadio Azteca, aunque él tiene la formación titular, no ha definido públicamente la formación. Y eso evidentemente pues genera incertidumbre y genera dudas en el periodismo mexicano. Segundo, México en 7 partidos inaugurales que ha disputado en el Campeonato del Mundo no ha ganado ninguno. Tiene 2 empates y 7 derrotas. Se espera que mañana frente a Sudáfrica México logre el primer triunfo en un partido inaugural. Y lo otro, que es lo más grave, hay una preocupación enorme por la falta de gol del equipo mexicano. Aparentemente el técnico Aguirre va a utilizar 3 volantes laboriosos, de ida y vuelta, de marca, no de tanto talento. Y el tema es que Raúl Jiménez, que es el centro delantero titular, el hombre que ha venido siendo centro delantero titular de la selección mexicana, lleva 3 campeonatos del mundo, don Steven, sin marcar gol. O sea que lo que nosotros vivimos para clasificar a Qatar, cosa que no hicimos porque no la metimos, lo viven hoy los mexicanos. Ahora, uno puede criticar mucho a Colombia, a uno le pueden gustar ciertas cosas de Colombia, que el juego colectivo, que la idea de juego, lo que usted quiera. Pero César, nosotros sí tenemos mejores jugadores que los mexicanos, y yo creo que de lejos son mejores jugadores los colombianos. De hecho, en los últimos amistosos, aunque los amistosos no es que marquen una tendencia definitiva, ni más faltaba, pero nosotros siempre los hemos atendido, al menos en los últimos 5, creo, 6 amistosos, hemos estado por encima de los mexicanos. Ayer, por ejemplo, para complementarle la información, hablaban de España y estaban criticando muchísimo a España porque no les gustó el partido. 3-1 les ganó a los peruanos la selección de España y no les gustó, que no, que Oryazábal no, eso que hizo el primer gol, que no, que porque había puesto una formación distinta, con jugadores distintos en defensa. Mejor dicho, le dieron hasta con el balde a De La Fuente. Entonces no solamente son los mexicanos, César, todos están, yo creo que hace parte también del nerviosismo, de la expectativa que genera el Mundial, que cualquier detalle es usado para pegarse de allí, para criticar a las elecciones. Claro, lo que pasa, Steven, es que hay una cosa que no puede pasar en un campeonato del mundo, como no puede pasar en ninguna empresa, que es la improvisación. Eso no puede pasar. Y cuando uno no tiene una estructura definida, pues obviamente que entran los temores, el nerviosismo, la desconfianza y las inseguridades, que es la gran ventaja de Colombia. Colombia tiene una estructura hace rato. Yo sé que la gente dice, no, es que la selección no tiene variantes, es que siempre pone los mismos, es que no ensaya jugadores, es que no se trata de ensayar. Si el técnico confía en un grupo, si el técnico viene trabajando ese grupo hace 2 años y medio, y el grupo funciona y es bueno, pues yo creo que eso es fundamental para que haya lo que hay hoy en Colombia, que es tranquilidad, una formación titular totalmente definida y un equipo que realmente puede funcionar si los jugadores rinden, si las cosas se dan y si las circunstancias se prestan. Usted sabe, Steven, que este campeonato del mundo es de detalles, como son todos los mundiales, sí, más en una época donde la tecnología, las innovaciones, seguramente que van a marcar un antes y un después. Ya tenemos temas tecnológicos en el arbitraje, en la manera de entrenar las selecciones cuando no pueden convivir como los clubes de fútbol que tienen entrenamientos toda la semana, y vamos a ver cosas muy interesantes en ese sentido, mi estimado Steven. Yo en realidad, César, hombre, a mí me parece más importante tener buenos jugadores a que la selección tenga un estilo de juego totalmente definido. Yo no defino todavía realmente al 100% a qué juega Colombia. Todavía no logro, digamos que uno tiene unos ingredientes, unas características que tiene Colombia, pero un estilo de juego tipo... A ver, uno sabe perfectamente a qué juega Argentina, uno sabe perfectamente a qué juega España. Colombia todavía, yo creo que no tiene eso. Sin embargo, siempre... No, Argentina es una selección, usted la vio durante toda la eliminatoria, fue la misma del Mundial. Tenencia del balón, progresión a partir de la tenencia además que se utiliza para generar un avance
lento, no es una selección muy rápida, no es una selección de bandas, es una selección que va abriendo espacios a medida que va teniendo el balón y que lo va construyendo. Eso es Argentina. Nosotros, yo la verdad, a veces jugamos un poco en largo, a veces esperamos y contragolpeamos, a veces tenemos el balón. Entonces usted dirá, no, pues tenemos de todo, ¿cierto? Pero es que no, a nosotros no nos sale tan bien el repertorio en todas esas fases, mientras que Argentina sí, por eso es campeona del mundo. Sin embargo, tenemos muy buenos jugadores. Steven, sí, pero mire Steven, que por ejemplo, hay inconformidad con Países Bajos por lo que pasó con Uzbekistán. Hay inconformidad con España, usted ya lo referenciaba, y más por lo que pasó con la selección de Irak. Hay inconformidad con Francia porque perdió con Costa de Marfil. Hay inconformidad con Congo porque perdió ayer con la selección de Chile. Y resulta que Argentina sí, Argentina juega eso. Fíjese que Argentina del Campeonato del Mundo se fue construyendo en la medida en que fueron pasando los partidos. El primer partido contra Arabia fue un desastre, perdieron. No pudieron meterla. No, hubo 3 goles anulados por el VAR pero fue en situaciones muy superior a milimétricas. Argentina. No, porque es que Arabia era un equipo inferior. ¿Qué es lo que pasa ahora? Contra México jugaron un muy mal partido hasta el minuto 65, cuando Messi sacó el conejo del cubilete, marcó un gol de esos que no existían en el juego, y ya ahí se abrió el partido para los mexicanos. Pero yo sí le digo a que juega Colombia. Colombia es un equipo que siempre propone, va al frente, tiene un mediocampo que tiene buen control de pelota, laterales que van al ataque, sobre todo Daniel Muñoz, tiene un extremo izquierdo que puede ir sobre la raya como Lucho Díaz, o ir al medio asociándose con el 9, con James Rodríguez, y tiene un volante que marca una diferencia notable, que John Arias, que puede jugar de extremo dependiendo del rival, o puede jugar en línea de 3 o al lado de James, como lo hizo en el último partido frente a Jordania. Pero además, Steven, la selección Colombia enfrentó en su última etapa de preparación a Croacia y Francia, y resulta que Argentina habla de Islandia, de Moldavia, de equipos que nada que ver. Los argentinos realmente nunca enfrentaron un rival importante como para establecer cuál es el nivel, que tiene una selección que para mí individualmente es mejor hoy que la de hace 3 años y medio. Pero César, Argentina se paseó la eliminatoria, se la paseó. No le ganó a Colombia. Bueno, esa te la compro. Pero con una eliminatoria donde estaba Brasil, Uruguay, Colombia, pero eso no sirve, tuvo ningún Steven. problema en hacer los puntos. No, pero hizo los puntos necesarios, suficientes para ser primero lejos, clasificarse con enorme anticipación. Sí, fueron en coche en los amistosos, pero bueno, tampoco es que los amistosos, nosotros somos reyes de los amistosos, no hemos perdido con europeos en los amistosos, nos ha ido, bueno, ya después de Croacia y Francia ya perdimos, pero hombre, éramos los reyes de los amistosos y aún así íbamos a los mundiales, nos sacaban en octavos y al último mundial no fuimos. Entonces los amistosos tampoco es que sean tan importantes los amistosos, César, como para decir que Argentina, por no haber enfrentado rivales de peso en los amistosos, no va a tener un gran mundial, o no tiene un gran equipo, o se le perdió la idea de juego. No, para nada. No, yo creo que tiene un gran equipo, yo creo que la idea de juego la tiene hace tiempos, yo creo que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo, pero lo voy a invitar después de la pausa a que comparemos la selección de hace 3 años y medio en Qatar, campeona del mundo, y la selección de hoy de Argentina. Lo que pasa es que Argentina se construyó en el Mundial anterior, como lo dijo Scaloni en la penúltima conferencia de prensa. En el Mundial uno va construyendo equipo, uno va haciendo confianza, va haciendo estructura, va haciendo fútbol. Y lo de Argentina es absolutamente claro. Argentina tuvo problemas con Países Bajos, recuerde, aparte del partido de México que lo gana 2-0, pero con mucho sufrimiento. Bueno, pero Países si no gana Bajos ese partido, de pronto hoy la historia... Fuerte, pero le ganaba 2-0 y terminó empatando 2-2 y Dibu Salvador. Y contra Francia pasó algo parecido después del primer tiempo. Bueno, mire, unas noticias sueltas antes de la pausa y comparamos a Argentina de hace 3 años y medio, es el campeón del mundo, y la Argentina de hoy. Junior anunció la ampliación del contrato de Alfredo Arias hasta el 2027, más que justo. El Pasto, y usted me dirá qué le dice esto, manifestó que el director deportivo Rafael Sastre y el asistente técnico Mar Reizals no siguen en la institución y que no está confirmado la permanencia de Jonathan Risueño. ¿Usted cree que si le quitan
el preparador físico y el director deportivo, ¿Risueño va a seguir? No creo, y además hizo una gran campaña. Podría exigir, podría decir no, yo necesito gente de confianza en este proyecto, me voy. Y además parte del éxito debe ser ese, ¿no, César? El manejo deportivo que ha tenido un hombre de confianza como el que se va. Sin duda. Y Jorge Cabezas Hurtado, que no sigue en Millonarios, podría estar cerca de ser contratado por el cuadro Deportes Tolima. Estamos en México, estamos en New Jersey o en Nueva York. En New Jersey porque está viendo don Steven a sus espaldas la lindísima ciudad de Nueva York Manhattan. Y la zona de Manhattan. Y estamos listos, perfecto, en Manhattan, para comenzar aquí el Campeonato del Mundo que se inicia mañana con el partido entre México y Sudáfrica. El pulso del fútbol sigue arriba.
Qué bien por el título obtenido por la selección femenina en Paraguay y el cupo al Campeonato Mundial en la Liga de Naciones. Le ganó Colombia 4-3 a Paraguay, que era una selección fuerte. Goles de Ana María Guzmán, hizo 2, la gran figura, de Linda Caicedo y de Marcela Restrepo. Empezó a salir aquí, don Steven, el sol, no sé cuál es su temperatura en Nueva York. Colombia terminó primera del grupo con 20 puntos, sí señor. Argentina con 18, Venezuela con 12, Ecuador con 11. Colombia y Argentina van a la Copa del Mundo, Venezuela y Ecuador jugarán repechaje. En amistosos internacionales, Congo y Chile se enfrentaron, ganó Chile 2-1 en un partido parejo, donde Congo tuvo muchas dificultades y hubo protestas internas, algo pasaba en el equipo del Congo. Arabia y Senegal empataron 0-0, Irak, que le había empatado a España, cayó ante Venezuela 2-0, y Argentina le ganó a Islandia 3-0 con goles de Valentín Barco, de Lionel Messi de penalti y de Thiago Almada. Se aproxima Messi al gol número 100 con la selección, al gol número 120 con la selección de su país. Llegó a 117 goles, es el máximo artillero histórico y también se convirtió en el goleador de mayor edad en anotar con 38 años, 11 meses y 18 días, superando a una estrella que usted conoció, Ángel Labruna, que marcó en 1957, yo no había nacido, con 38 años, 9 meses y 8 días. Lo conocí, ¿Qué tal no. la temperatura ya, Steven? Tampoco. ¿Usted es amigo de Labruna, hombre? ¿Fue amigo de Labruna? No, César, tampoco. Yo soy de El Piojo Claudio López pa' acá, de Sorín pa' acá, hombre. La temperatura muy agradable. En la mañana intensa, en la mañana tuvimos más o menos unos 32 grados, pero ahorita estamos por ahí a 25 bajado y la verdad estamos un poquito a la sombra, está delicioso el clima, mucho viento en esta zona de New Jersey que se llama Weehawken. ¿Y qué más le cuento, César Augusto? Pues mire, en este momento no se ve mucho ambiente mundialista en esta zona, pero si usted pasa el río Hudson y se va hacia Manhattan, aquí nos están viendo en el video. A propósito, conéctese al canal de YouTube en Caracol Espacio Radio o en Hace Espacio Colombia, pues usted en Manhattan sí va a encontrar pues fanzone, va a encontrar mucha gente con camisetas de equipos de fútbol, va a encontrar mucho ambiente mundialista. New Jersey es mucho más tranquilo, viven familias, no hay mucho ambiente, pero allá sí, al otro lado sí. Y nos escribió también, porque usted estaba dando mensajes, y ya le voy a decir, Tiago Marquesini nos escribe desde la ciudad de Barranquilla. Ustedes nombraron ayer los mejores partidos en la era de Lorenzo. ¿Por qué no nombran los peores también? Pues primero porque qué pereza hablar de los peores cuando vamos a empezar un campeonato del mundo. Pero yo le hablo de los peores. No, pero hablemos de los más discretos. Yo estoy en modo positivo, César Augusto. Yo estoy en modo, vamos a hacer un gran mundial. Yo sí le voy a hablar de los peores. Con decisión. No, pero no sé si los peores, pero los más discretos. Mire, a mí me pareció el partido contra Paraguay una cosa horrorosa, porque nosotros empezamos ganando 2-0, me acuerdo de los goles de John Jader Durán y de Lucho Díaz. Se me fue el audio ahí de y creíamos que creíamos, yo lo estoy escuchando, y creíamos que esto iba a ser la panacea, que íbamos a golear a la selección de Paraguay, que íbamos por todo. Y resulta que nos fue supremamente mal, porque luego nos empataron y si no es porque le bajan un poquito el ritmo, seguramente hubiéramos perdido contra la selección de Paraguay. Fue un desastre ese partido. Y el otro malo, el de Ecuador. Ecuador nos pegó un baile terrible, nos hizo ver muy mal, nos ganó físicamente, técnicamente. Fue mucho mejor que nosotros. Yo creo que esos dos partidos marcaron una tendencia negativa para Lorenzo en ese momento con Colombia. César. Sí. Bueno, creo que tenemos una conexión allí tardía con César Augusto, pero sigan escribiendo, ahí estamos en el YouTube de Caracol Radio y además tenemos en momentos los ganadores de los perfumes de Black Legend de O Boticario, porque les decíamos ayer que teníamos un concurso espectacular donde los 6 primeros correos que nos dijeran cuáles son los, César, los embajadores de O Boticario, de Black Legend con Malbec, iban a ganarse un perfume autografiado por Mario Yepes. Entonces, en camino también tendremos esos 6 ganadores de los perfumes de Malbec Black Legend de O Boticario. César Augusto. Vamos a la pausa y regresamos en el pulso.
Con Colsanitas, sé el hincha que lo da todo por su equipo. Ten el respaldo y la tranquilidad que necesitas para cuidar.
¿Saben qué pasa? ¿Sabes qué es el jugador tiene el carácter, esa personalidad en los siguientes mundiales? Mire, aquí tenemos todos casos, yo creo que tenemos estos reflexiones para el que además los ganadores de fracaso, una fragancia espectacular. Mario junto a otros dos grandes, como los son Navarro y Cajá, son los embajadores de los ganadores de Mario Beltrán, Camilo Andrés Barón, Ana Paola Corte, Ronald Rodríguez, Omar Ricardo García y Álvaro Caro Tuñán, que partimos de Mario Alberto. Yo sé que esto nos dice parte de esa y oyentes y audiencia del fútbol, porque es interesante lo que dice Mario sobre esas grandes figuras que hoy en el fútbol para él y que saben a él. Hay grandes jugadores ahora, pero están contados con la mano. Sí. Antes, yo te digo, hace 15 años atrás, tú te sabías todos los jugadores del Milan, del Inter, de la Juve, del Real Madrid, del Barcelona, hasta el Valencia de España, del Manchester, del Liverpool. Ahora, yo no te puedo nombrar 5 jugadores o 6 jugadores del Milan en un equipo donde jugué. Ni contar de la Juve, por ejemplo. Entonces, eso ha cambiado mucho. Entonces, ¿a qué voy para contestarte la pregunta? Que en ese momento habían unos jugadores impresionantes. A mí me tocó jugar contra Romario, me tocó jugar contra Ronaldo, contra Ronaldinho, contra Messi, contra Cristiano, contra Totti, contra, no sé, el que te imagines. Pero pues yo me quedo con 2, que son Ronaldo. Sí. Y ¿Por Messi. potente? ¿Por potente Ronaldo? Por potente, por fuerza física, por movimientos. Y es un jugador que admiro mucho porque tuvo una lesión o 2 lesiones muy graves y perdió eso que él tenía. Eso que te enganchaba. Un poco la gambeta la perdió, sí. Pero lo perdió que si le dejabas un balón ahí, Chao. lo mandaba a guardar. Claro. Entonces era un delantero muy completo. Qué buena historia. Qué buena historia. Mire, Steven, varias cosas. El gordo Ronaldo, que jugó contra Mario Alberto Yepes, antes del Mundial de Corea en el 2022, en 2 años, estuvo 1 año y medio por fuera por una lesión de rodilla grave. En el 98 ya todos sabemos lo que había pasado con él en la selección de Brasil y el famoso tema de su enfermedad antes de la final. Estuvo 1 año y medio por fuera y a 6 meses del Campeonato del Mundo jugó muy poquito porque no podía jugar y el técnico lo lleva. Y es campeón y sin estar en plenitud de condiciones, en un 80% de su estado físico, de su condición personal, es la figura del Campeonato del Mundo. Calcule la dimensión que tenía como jugador de fútbol. Lo llevan prácticamente en su primera etapa de recuperación y sin estar al 100% se convierte en la figura del Mundial de una selección que queda campeona. No, César, la historia es impresionante. Ahora, Mario dice que hoy en día no ve gente tan talentosa, que los grandes talentos hoy se cuentan con la manito nada más. Y yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, porque usted puede encontrar unos 10 jugadores de clase mundial, pero de manera absurda, ¿no? De esos astros. Pero después se le complica. Son jugadores buenos, pero jugadores normalitos. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, de aquella selección campeona del mundo de Brasil 2002, ¿usted cree que Neymar tendría lugar en esa selección? ¿A quién iba a sentar? ¿A Ronaldinho o a Rivaldo? A ninguno de los dos. Para mí era mejor Rivaldo y Ronaldinho que el propio Neymar. Así que algo de razón tiene Mario Yepes, que antes usted contaba muchos más jugadores de enorme talento que hoy en día. Seguro, seguro. Y en esa época abundaban por una sencilla razón, Steven. Porque la primera y la segunda condición que tenían los equipos y los clubes para contratar jugadores era la calidad técnica y la segunda el talento. Hoy hay 2 condiciones que son más importantes que todas.
la potencia y la condición física. Por eso las críticas a James Rodríguez, que porque dice que no marca, que porque no corre, pero es un jugador excepcional. Mire, la selección Colombia, vamos a tener a Juan Sebastián Vargas un poquitico más adelante, porque esta mañana hizo entrenamiento en la sede de Atlas, hizo entrenamiento en San Diego, viaja a las 2:30 de la tarde en un vuelo charter rumbo a Guadalajara y mañana tendrá entrenamiento a las 9:30 de la mañana en la sede del Atlas. El equipo está perfectamente bien, está recuperado John Córdoba y yo creo, Steven, que podemos hablar de una titular para el partido frente a Uzbekistán, que es la que todos conocemos, con Vargas en la portería, Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica, Gustavo Puerta, que sería la gran novedad, John Lerma, John Arias, Luis Suárez y Luis Díaz. Creo que de ahí, Steven, no nos vamos a salir y lo de Gustavo Puerta es la gran expectativa de Colombia como novedad de cara al Campeonato del Mundo. No es una cosa improvisada por los dos últimos partidos frente a Costa Rica y frente a Jordania. Es un trabajo que se viene observando. ¿Qué me dice, Steven? ¿Usted puede confirmar que Puerta va en vez de Ríos? No, yo no puedo confirmar nada porque eso no se sabe y usted sabe que Lorenzo y Pekerman son más misteriosos. Pekerman lo era y ahora lo es Lorenzo y ellos no dan la formación. Sí, no dan la formación, pero César, uno puede intuir que después de haber visto los partidos amistosos de Puerta, el nivel de Puerta... Ahí estoy. Entonces uno sí puede intuir, César Augusto, que este jugador le quitó el puesto a un jugador que desde la Copa América que se hizo en este país, en los Estados Unidos, estoy hablando de Richard Ríos, pues no viene jugando bien. Entonces, viendo eso, a uno sí le puede, hacer la conjetura al final que en vez de Puerta, en vez de Ríos va Puerta. Y eso no, de malo no tiene nada. Me parece que la competencia, incluso faltando apenas unos días, César Augusto, apenas unos días para el Mundial es buena, es positiva. Al menos eso lo creo yo. Y la gente opina. Mire, le voy a leer un par de opiniones acá. Ana María Molano dice, desde la ciudad de Dallas, en Texas, un abrazo para ustedes. Mire, estuvo ahí muy cerquita de donde jugó la selección Colombia. Muchachos, ¿por qué las críticas a James Rodríguez? Es un jugador que jugó enfermo el partido pasado, o los partidos contra Croacia y Francia. Está demostrando, ya que está a nivel y que está aliviado, que es un jugador que le da otra cara a Colombia. Pero bueno, algo de lo que yo le decía a César Augusto y a mis colegas hasta hace unos días. Jugó enfermo James Rodríguez. Si James Rodríguez hubiera jugado en óptimas condiciones físicas, de salud, contra Croacia y contra Francia, no digo que les vamos a ganar, no, por supuesto, pero sí hubiéramos tenido una participación más digna en esos dos partidos. Ricardo Zambrano, un saludo desde la ciudad de Valledupar. Debe estar haciendo calorcito en Valledupar. Muchachos, un abrazo y muchas gracias. ¿No les parece que Colombia debería pasar como mejor tercera? El mejor tercero de su grupo tendría un fixture más acomodable durante las siguientes rondas que si pasáramos de segundos. No, aquí hay que pasar de primeros. Aquí de terceros, la verdad, sería lamentable que en un grupo contra Uzbekistán, contra el Congo y contra Portugal, que sí es la llamada a vencer, pero que de todas maneras tenemos dos rivales muy flojitos como Congo y como Uzbekistán. Si pasamos terceros, apague y vámonos, definitivamente. Y una última por acá, de Jennifer Acevedo. Un saludo, muchachos, desde la ciudad de Medellín. ¿Qué pasa con la defensa de Colombia? ¿Por qué Lorenzo viene improvisando tanto, poniendo un día un lateral, al otro día otro lateral, al otro día otro central? Le respondo, yo no creo que sea improvisación, yo creo que Colombia tiene una defensa más bien ya definida. Lo que pasa es que tenía que probar durante los amistosos y darle también un poquito de rodaje a los jugadores que tenían más minutos. Creo que esa es la explicación, al menos eso es lo que yo creo, que esa es la explicación de por qué esos jugadores tuvieron sus minutos y sus oportunidades. No sé si ya tenemos a César en México. Vamos a la pausa y regresamos. Kilometraje, darle...
este es el único país donde el No campeón estoy de acuerdo. es el que juega mal y el que no tiene los mejores No jugadores. estoy de acuerdo. Y resulta Bien que pueda, este, no y estoy de resulta acuerdo. que Junior Tan mal es eran que no eran titulares hasta bicampeón. faltando 2 fechas. Bicampeón, por eso es la mejor nómina. Por Porque eso, tuvo César, banco, hasta 2 porque tuvo fechas banco. no rendían. No Muriel era para hasta usted. hace 3 fechas era No era para usted, discutidísimo. pero yo aquí, Pero- no era para pero usted, Campo. pero yo aquí siempre No, pues es que discutí yo a hablo por Junior mí, lo nunca criticaban hablo por los demás. y Junior iba segundo, Junior clasificó con holgura, clasificó antes. Entonces, ¿por qué no es la mejor nómina? ¿Cómo así que el bicampeón del fútbol colombiano, que mira para el banco y encuentra soluciones, que termina siendo segundo en el campeonato, no es la mejor nómina? Que tiene goleador, que apareció ese goleador en las finales, que goleó al que terminó primero en el primer partido, lo paseó en el primer partido, no tiene la mejor nómina. Y entonces, ¿eso cómo es? Yo no sé, Liche, si tiene la mejor nómina un equipo que quedó a 11 puntos de Atlético Nacional, que según Campo no la tiene, y un equipo que hizo 10 goles menos que el cuadro Junior de Barranquilla, y que además le hicieron menos goles que al Junior de Barranquilla. Por un partido. ¿Sabe? Por el partido de Barranquilla en la final, decimos que tiene la mejor nómina. No, yo lo digo por el campeonato No, no, y por pero- el pero- bicampeonato, pero- porque es pero- 2 veces por el campeón. Yo creo que los Es dos- 2 veces No, pero estamos campeón, no hablando una del vez, es 2 2026. veces. No, pero yo. Es yo- 2 veces yo creo que campeón. Hay de las dos cosas. A ver, primero, para mí Atlético Nacional sí tenía la mejor nómina del país, pero sus jugadores desde el papel. A ver, es válido las dos, la defensa de Campo y la defensa de ustedes, porque sí tenía la mejor nómina, que terminaron aguándose al final y esa llave con Millonarios y después no pudieron hacer lo propio en los partidos frente a Junior. Está bien, terminó siendo hoy y sí hay que ver después de finalizado el campeonato quién termina como mejor. Y para mí sí es Junior. Junior termina haciendo un vuelco de su nómina, arrancando tal vez con las bajas más importantes y con dudas, después, y lo mencionábamos anoche, después de lo que fue el campeonato del año pasado, con 2 jugadores que fueron brillantes para esa final y para finalizar ese Junior de Barranquilla, termina coronándose campeón, se le van y Alfredo Arias rearma en la Liga Colombiana, termina así siendo el mejor del país. Mire, Nosotros Diego, hicimos una nómina aquí la chévere del tengo. VAR. Eso, Aquí la tengo. La nómina que hicieron ustedes en el bar, el sábado. ¿cuántos eran? ¿10? ¿10? ¿Periodistas? Sí, A ver, Más o como menos, 12. sí, más o menos. 12. A ver, Juan Sebastián, usted me ayuda. El arquero, Mauro Silveira, Sin duda. el mejor arquero del campeonato, Sí. se El hizo Junior. antes del partido de Nacional. Antes del último partido. Del último Antes de la partido. vuelta, sí. Joimer Guerrero, lateral derecho De Junior. de Sí. Junior. Emanuel Olivera, De Santa Fe. Anderson Angulo del Tolima. Del Tolima. Jason Suárez del De Junior. Junior. Ya ahí tenemos 3 jugadores del Junior en la defensa señor. y no Siga. fue la mejor defensa del campeonato. Por eso. Ajá. Ni la segunda ni la tercera. Ajá. Pero Ajá. hay 3 jugadores del Junior. Ahora, no sé si el ¿Cuántos hay en 3-0 de Nacional? Barranquilla y la resolución de una final que estaba casi lista antes de jugarse el último partido haya tenido que ver en la votación. Puede ser, César. Usted sabe que los momentos se miden y coinciden a veces con un partido. Correcto. Entonces, Pero sigamos. este es del campeonato. Volantes de primera línea, Daniel Torres, De Santa Fe. Sebastián Guzmán, el Del mariachi, Tolima. Juan Manuel Rengifo, De Nacional. Jeffrey Más Zapata, chiquito. Del 11. Hugo Rodallega, De Maravillosa sede en ese estadio que ya cogió una final de Copa América en el MetLife Stadium. No sé si lo recuerda César Augusto y los oyentes y la audiencia del Pulso del Fútbol. Aquella final que tuvimos entre la selección de Argentina y la selección de Chile, la Copa América. Recuerdo que después de la Copa América Centenario, el jugador más laureado hoy de la selección argentina, que es Leo Messi, dijo, no, yo no voy más. A mí no se me da. No tengo la posibilidad de ganar nada con esta selección, entonces yo renuncio. Y eso fue un escándalo. Luego creo que vino el Patón Bausa después de eso y lo convenció de que él tenía que volver a la selección, que tenía que estar en el equipo y que no se podía ir sin ganar nada. Luego vino, por supuesto, la Copa América, la ganó con aquel gol de Di María y luego vino el Mundial
tan recordado que estábamos ahorita también dándole un repaso con César Augusto y ese partido contra Países Bajos, que fue muy sufrido, ganando Argentina hasta el minuto 77, 2-0, y luego le empató en los últimos 8 minutos la selección de Van Gaal 2-2, y luego los penaltis que terminaron favoreciendo notablemente a la selección argentina. Ahí en ese estadio se van a jugar 7 partidos de distintas fases, uno de octavos de final, los otros en la primera ronda, y vamos a tener la gran final aquí también en el MetLife Stadium, que en realidad hace parte de New Jersey. Aquí, como pueden ver ustedes en el video, los invitamos a que se conecten en el canal de YouTube. Después de pasar el río Hudson, pues tienen a Manhattan, y ahí la capital del mundo. Bueno, vamos con esta presentación, este mensaje, y seguimos en el pulso del fútbol. Pitazo inicial. Rueda el balón. Las emociones ya están aquí. El fenómeno del fútbol está aquí. Programación del fenómeno del fútbol para el día inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Escucha este jueves 11 de junio desde la 1 de la tarde, México, Sudáfrica. Y a las 9 de la noche, Corea del Sur, República Checa. Fútbol en todas partes. La Copa Mundial de la FIFA 2026. La escuchas en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Junto, más compañía. Doña Daniela, buenos días. No puede ser. La bolsa de regalos de 6am sigue entregando alegría a nuestras oyentes. ¿Usted tenía calculado ganársela o dijo me inscribo a ver qué pasa? Que me inscribo a ver qué pasa. Y pasa lo No pierdo nada. Si eres mujer y quieres hacer parte de la bolsa de regalos de 6am, regístrate en caracol.com.co. ¿Usted a qué horas prende el radio? A las 5. A las 5. ¿Qué frecuencia tiene en el radio? 99.9. Ah, esa es de las nuestras. Sintonízanos desde las 5 de la mañana y prepárate para ganar con Julio Sánchez Cristo en 6amw. Doctora Sicar, nos alegra muchísimo que usted se lleve la moto. La felicitamos de corazón y gracias porque si escucha 99.9 es porque nos tiene en su corazón hace algunos años. Muchas gracias por acompañarme cada mañana. Caracol Radio. Juntas, más compañía. Continuamos con los oyentes. Hermes Samir Franco dice: Alfredo Arias se convirtió en el cuarto director técnico en ganar 2 torneos consecutivos. Igual a Comesaña de Junior, a Quintabani con Atlético Nacional y a Osorio, que no ganó 2 sino que ganó 3. José David Tres Palacios, que siempre nos escribe desde Cota, hace las siguientes preguntas rápidamente a don Steven, a ver usted qué piensa. ¿Cuál fue el partido más emotivo? Ese que casi nos hace llorar, que vieron cubriendo un campeonato del mundo. Yo le menciono 2. Sí. El 90, 1-1 con Alemania y el empate contra Inglaterra en el Mundial del 2018. Ese casi nos hace llorar. Bueno, el de Uruguay también en el Mundial del 2000. Claro. Sí. Sí, mire, yo recuerdo el de Chile, el empate 3-3 con Chile. Yo sé que no es un campeonato del mundo, pero es una eliminatoria. En la eliminatoria yo creo que ese me hizo casi que llorar porque volvíamos después de mucho tiempo a un campeonato del mundo. Nos dieron un baile, no sé si la gente se acuerda de eso. Era la selección, por supuesto, bicampeona de América, la selección de Chile. Nosotros tuvimos un partido muy difícil en el primer tiempo, nos superaron de principio a fin y luego ya en el segundo tiempo Colombia hace el 3-3. Y a mí lo que me sorprende de esa historia, y hablando con Carlos Valdés, que hacía parte de ese equipo, César y oyentes, me dijo Carlos Valdés: mire, Pekerman, la gente piensa que Pekerman llegó furioso a el camerino, a decir: ustedes son muy malos, ustedes son un desastre, vayan y respondan por esto. Como por ejemplo si le pasó a Deschamps. Deschamps en la final del Mundial pasado les metió una vaciada a los jugadores de Francia. Está en un documental de Netflix donde el tipo llega y dice: ¿ustedes saben cuál es la diferencia con los argentinos? Que nosotros no estamos jugando una final de una Copa del Mundo, ellos sí. Y les metió una vaciada. En cambio, Pekerman no. Pekerman en ese partido llegó y les dijo a los jugadores de Colombia: muchachos, ustedes saben qué hacer.
Ustedes saben cómo responder ante esta situación. Yo no tengo nada más que decirles. Y se salió del camerino Pekerman. Entonces yo creo que ese fue un partido que me emocionó mucho y lamentablemente me tengo que acordar de una derrota, porque la lloré y el guayabo moral, la tusa futbolera de aquel partido también me pegó durísimo, César, que fue en ese partido contra la selección de Inglaterra, con un Yerry Mina que después de haber sufrido durante el partido, porque no llegaban los ingleses, sí, pero tampoco llegábamos nosotros, y había destrabado aquel partido un penal sobre Harry Kane, un penal que bastante dudoso, la verdad, me parece todavía. Pero bueno, había VAR y no lo utilizaron en ese momento. Y entonces llegó Yerry Mina en el último minuto, a nosotros que nunca se nos dan los berracos goles de último minuto, nos clavan todos, pero no se nos dan a nosotros. Y Mina de cabeza hace el gol. Yo me acuerdo que ese día me abracé con un colombiano que estaba al lado, que no tenía ni idea quién era, pero nos abrazamos y lloramos. Y luego, lastimosamente, pues hay que decir que en los penaltis no pudimos lograr ese tan anhelado paso a la siguiente ronda. Hubiera sido maravilloso, imagínense, eliminando a la selección de Inglaterra, que a la postre pues se ha convertido en una de las grandes favoritas. Si usted mira hoy, César, oyentes del Pulso, si usted mira hoy cuáles son las 4 grandes favoritas para las casas de apuestas, la selección de Inglaterra es la tercera. Primero está la selección de Francia, luego está la selección de Argentina, luego Inglaterra y luego España. Está por encima de España, que futbolísticamente me parece más completa y colectivamente hablando más completa la selección de España. Pero la selección de Inglaterra tiene mejores individualidades. Y yo le decía al principio del programa que uno en un mundial, en un torneo corto, no importa tanto si la selección juega de una manera determinada, si colectivamente ya tiene un ADN y todas esas cosas de las que hablamos los futboleros. No, usted necesita es una buena defensa y jugadores que tengan la posibilidad de marcar diferencia individual. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos. No solamente con James, la gente critica mucho, pero James, por ejemplo, es un asistidor como pocos hoy en el mundo. De pronto Kevin De Bruyne, de pronto Bruno Fernández, de pronto Bernardo Silva, de pronto Pedri, y jugadores resolutivos. ¿Cuáles son los jugadores resolutivos? Entonces, Luis Díaz, entonces se encuentra usted a Yamal, se encuentra, bueno, un jugador que no va a estar, Sané. Todos estos jugadores son jugadores distintos que arriba terminan por hacer diferencia. Mientras otras selecciones son un poquito más colectivas, son un poquito más de jugar en equipo, a que las individualidades le respondan. Una de ellas, por ejemplo, hoy en día, Bélgica. Bélgica es una selección mucho más colectiva que individual, además porque se ha venido envejeciendo. Entonces, sí recuerdo, para el oyente que lo preguntaba hace un momento, esos 2 partidos que nos movieron el corazón y nos movieron la fibra. ¿Cuáles lo han movido a usted? Le pregunto en YouTube, en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio y en AS Colombia. Cuéntenos, este es el Pulso del Fútbol, una pausa y regresamos. La unidad investigativa de Caracol Radio es Profundidad. Casi $3 millones que pagaron para... Quilado Supersalud. Aquí estamos con Noruega, Senegal, Ecuador, Alemania, Panamá, Inglaterra, los 16avos de final el martes 30 de junio, octavos 5 de julio y por supuesto la gran final el domingo 19 de julio en el MetLife, un estadio emblemático donde se han jugado además varios Super Bowl. Un abrazo para todos, el Pulso del Fútbol. Mañana, por supuesto, estaremos aquí ya con la inauguración espectacular del Mundial y esta noche la polémica de Caracol. En AS y Caracol, un abrazo para todos.